Mi nombre es Silvia, tengo 45 años y vivo en Valladolid. Después de mi divorcio, aprendí a disfrutar del silencio, de los días sin sobresaltos, y de mi pequeña rutina que gira, en buena parte, en torno a mi hija, Carmen. Ella tiene 26 años, es profesora de infantil y se casó hace 2 años con David, un chico que a simple vista parece perfecto. Trabajador, amable, muy educado, quizás demasiado educado. Cuando Carmen me lo presentó por primera vez, me llamó la atención su manera de mirar. No era descarado ni invasivo, pero tenía una forma de sostener la mirada que te hacía sentir importante, escuchada. Desde entonces, siempre tuvimos una relación cómoda. Sin tensiones. Nada que pudiera levantar sospechas. Al contrario, a veces incluso bromeábamos con que David era más hijo mío que yerno. Las tardes de los domingos se convirtieron en nuestra tradición. Carmen preparaba una tarta, yo el café, y David me ayudaba a recoger la mesa mientras hablábamos de series, libros y tonterías. Nos reíamos. Mucho. Y eso, en tiempos donde la risa escasea, se agradece. Nunca pensé que nuestras charlas fueran más que eso. Palabras que flotan en una cocina caliente mientras se enfría el café. Pero hay gestos que se instalan en la memoria. Como aquella vez que me alcanzó una servilleta y sus dedos rozaron los míos. Fue un segundo. Un segundo que se quedó atrapado en mi piel más de lo que me hubiera gustado. Mamá, ¿puedes dejar de monopolizar a David? Bromeó Carmen una vez, medio en serio, medio en broma. Parece que te cae mejor a ti que a mí. Reímos los tres. Pero algo en su tono quedó suspendido en el aire. A mí me parecía encantador, claro. ¿Pero era solo eso? Me gustaba su forma de escuchar, su sentido del humor algo irónico, y cómo se interesaba por los pequeños detalles de mi vida. Me preguntaba por mi trabajo en la biblioteca, me ayudaba con el móvil, incluso recordaba mis películas favoritas. No había nada reprochable en su comportamiento, y aún así, a veces sentía que nuestras conversaciones tenían más capas de las que me atrevía a nombrar. Una tarde cualquiera, mientras Carmen estaba en la ducha, David y yo estábamos en la cocina. Él lavaba los platos y yo secaba. Parecíamos una pareja vieja, compenetrada, silenciosa. ¿Nunca pensaste en rehacer tu vida, Silvia? Me preguntó de pronto, sin mirarme. ¿Yo? Me sorprendió la pregunta. No lo sé, con la edad se hace más difícil. ¿Y por qué? Sigues siendo especial. Esa palabra, dicha con tanta suavidad, se deslizó dentro de mí como un hilo de agua tibia. Pero no dije nada. Solo seguí secando platos con más fuerza de la necesaria. Esa noche, ya en casa, algo me incomodaba. Como si el piso estuviera torcido, como si el aire pesara distinto. Me sentí culpable por algo que, en teoría, no había sucedido. Cerré los ojos intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Que no había nada. Que solo eran charlas de cocina. Al día siguiente, fui a casa de Carmen a devolverle un libro. No toqué el timbre. La puerta estaba entreabierta y escuché una discusión. David, otra vez. ¿Cuántas horas puedes pasar con mi madre sin aburrirte? Ya no sé si hablas más con ella o conmigo. Él no respondió de inmediato. No es lo que piensas, Carmen. Me alejé en silencio, apretando el libro contra el pecho, con el corazón tamborileando en las costillas como si hubiera descubierto un crimen. Cuando Carmen me llamó esa mañana, su voz sonaba agitada, casi nerviosa. Mamá, necesito un favor. Hoy es el cumple de David y quiero prepararle algo especial, pero necesito que lo distraigas un par de horas. ¿Puedes? Llévalo a donde sea, a dar una vuelta, a tomar algo, no sé. ¿No sería mejor que tú misma le organizaras algo y me dejaras fuera? Pregunté, intentando evitar lo evidente. Confía en mí, va a ser genial. Solo quiero que él llegue a casa y encuentre todo listo. ¿Lo haces? Acepté. A regañadientes, pero lo hice. Tal vez porque vi en sus ojos esa ilusión tan parecida a la mía cuando era joven. O tal vez porque una parte de mí quería ver cómo reaccionaría David al plan. Aunque no lo admitiera en voz alta. David no pareció sospechar nada. Al contrario, cuando le propuse salir a caminar por el centro, aceptó encantado.
como si llevara días esperando que alguien le diera una excusa para desconectar. «Qué curioso», comentó mientras caminábamos por la calle Santiago. «Hoy cumplo 28, y lo único que quería era no estar encerrado en casa frente a una pantalla. Gracias por sacarme de ahí, Silvia». «De nada», respondí con una sonrisa que intentaba ser neutra. «Aunque deberías estar con tu mujer. A veces, necesito aire. ¿Tú me entiendes?» Caminamos sin rumbo fijo. Pasamos por el campo grande, donde los árboles comenzaban a teñirse de otoño. Hablamos de música, de películas antiguas, de cómo han cambiado las ciudades. David tenía una manera particular de ver el mundo, ligera, pero profunda. Me recordó a mí misma cuando aún creía que las decisiones importantes se tomaban con el corazón y no con la cabeza. ¿Sabes? Siempre pensé que mi suegra sería como las demás, dijo de pronto, mirándome de reojo. Fría, crítica, distante. Pero tú eres distinta. Reí, aunque no estaba segura de cómo interpretar esas palabras. Y tú no pareces un yerno común, le respondí, buscando restarle peso a la conversación. Fue entonces cuando el cielo cambió de tono. Nubes gruesas comenzaron a cubrir el azul y un viento húmedo nos golpeó el rostro. «Creo que va a llover», murmuró él, justo cuando cayeron las primeras gotas. Empezamos a correr sin dirección, pero la lluvia se volvió más intensa en segundos. Nos refugiamos bajo un árbol frondoso en una pequeña plaza. El follaje ofrecía algo de protección, pero no suficiente. Estaba empapada. El agua chorreaba por mis brazos, me pegaba la blusa al cuerpo, y mis dientes comenzaron a castañet. David me miró con una mezcla de preocupación y ternura. «Estás temblando», dijo, acercándose. «¿Estás bien?» Asentí, pero no podía dejar de tiritar. Él se quitó la chaqueta, y sin preguntar, la colocó sobre mis hombros. El contacto me sobresaltó. El calor de la tela contrastaba con el frío de mi piel. «No debimos alejarnos tanto», susurré. «O tal vez sí», respondió él. «A veces perderse es la mejor manera de encontrarse». Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros. La lluvia no cesaba, y yo, empapada, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros, ya no sabía si temblaba por el frío o por algo más. El trayecto de vuelta a casa fue eterno. Cada paso se sentía como una punzada. La ropa pegada al cuerpo, los zapatos empapados, el cabello chorreando gotas heladas, pero nada se comparaba con el temblor que me recorría por dentro. No era solo el frío, era algo más. Como si algo se hubiese quebrado suavemente, sin ruido, pero de forma irreversible. Entré en mi piso y lo primero que hice fue quitarme los zapatos en la entrada. Dejaron un charco en el suelo. Me envolví en una toalla, preparé una infusión y me senté en el sofá. Pensé en llamarla. A Carmen. Decirle que estaba mal, que no me encontraba bien, que no podía fingir que nada había pasado. Pero no lo hice. Sabía que estaría ocupada preparando la sorpresa para su marido, atareada con los últimos detalles, las velas, el pastel, las fotos que iba a colgar por toda la casa. Todo lo hacía con una entrega total, con una dulzura que me enternecía y me rompía el alma al mismo tiempo. Encendí la estufa eléctrica y me tapé con una manta. Pero el frío no se iba. Ni de mi piel, ni de mis pensamientos. Y entonces, el móvil vibró. «David, perdona por la lluvia. Me acabo de cambiar. Espero que tú estés bien. De verdad, ha sido la mejor conversación que he tenido en meses». Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué responder. Leí el mensaje 1, 2, 5 veces. ¿La mejor conversación en meses? ¿Qué significaba eso? ¿Tan solo una charla reconfortante o algo más? ¿Era una confesión? ¿Un aviso? ¿Un error? La cabeza me daba vueltas. No contesté. Dejé el móvil a un lado, como si quemara. Me acosté temprano, pero no pegué ojo. Cerraba los ojos y veía sus palabras iluminadas en la pantalla. Su tono, su forma de hablar, cómo me puso la chaqueta sobre los hombros, cómo me miró cuando me vio temblar. No podía ser. Me repetía que no había hecho nada malo, que simplemente habíamos compartido una tarde de lluvia. Pero el corazón no entiende de lógica cuando la piel aún recuerda.
En mitad de la noche, me levanté a beber agua. Mis manos seguían frías. Y dentro de mí, el temblor seguía ahí, disfrazado de incertidumbre. ¿Y si él sentía algo? ¿Y si yo también? La casa estaba impecable. Carmen había pasado horas decorándola, guirnaldas en tonos neutros, luces cálidas, una pequeña mesa de aperitivos y una tarta que había encargado especialmente en una pastelería del barrio. Yo la miraba moverse entre la cocina y el salón con la energía de una adolescente enamorada. Me conmovía verla así. Tan dedicada, tan segura de que aquel detalle lo haría feliz. Cuando David entró por la puerta, fingió sorpresa con una sonrisa algo forzada. «¡Feliz cumpleaños!», exclamamos casi al unísono. Carmen corrió a abrazarlo. Yo me quedé al margen, observando cómo le besaba la mejilla y le susurraba algo al oído. Después de brindar con una copa de cava, Carmen le entregó el regalo envuelto en papel negro y plata. «Ábrelo», dijo con ojos brillantes. David desenvolvió lentamente el paquete. Era un portátil de última generación, elegante, con una placa metálica en la tapa que tenía grabado: «Para que sigas soñando despierto. Te quiero, C». La habitación se llenó de un silencio expectante. Él sonrió. O al menos lo intentó. «Gracias, es impresionante», murmuró, acariciando la superficie del aparato con los dedos. Pero algo en su mirada no cuadraba. Una sombra, apenas perceptible, cruzó su rostro. Nadie más lo notó. Solo yo. Yo lo conocía lo suficiente para leer esos pequeños gestos. Carmen, feliz, continuó sirviendo pastel. David, educado, se mantuvo amable. Pero su mente ya estaba en otro sitio. Horas más tarde, cuando los invitados se habían ido y Carmen se encerró en la cocina para recoger, lo encontré en el salón, sentado en el sofá. Miraba al vacío, con el portátil aún cerrado a su lado. «¿No te gustó?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «No es eso», dijo, sin mirarme. «Es un buen regalo. Carmen siempre se esfuerza. Pero no era lo que esperaba». «¿Y qué esperabas?». Guardó silencio unos segundos. Luego giró la cabeza hacia mí, con una expresión suave, pero cargada de algo que no supe nombrar. Algo menos perfecto. Más real. Más humano. A veces me siento rodeado de cosas que no necesito. Lo único que deseo es cercanía. La de verdad. Sus palabras me golpearon con fuerza. Como si algo invisible se rompiera de nuevo en mi interior. Quise decir algo, cambiar de tema, disimular. Pero me quedé callada. Y él también. Y en ese silencio, nos fuimos acercando sin movernos. Sentados juntos en el sofá, a escasos centímetros, respirando el mismo aire. Entonces, de repente, la voz de Carmen cortó el momento como una hoja afilada. «¿Interrumpo algo?». Nos giramos al mismo tiempo. Estaba en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija en nosotros. No estábamos tocándonos. No hacíamos nada. Pero estábamos demasiado cerca. Demasiado. Los días siguientes fueron como caminar sobre un cristal que se resquebraja con cada paso. La atmósfera en casa cambió, aunque nadie lo decía en voz alta. Carmen ya no me preguntaba si quería café por la tarde. David no aparecía ni para cenar. Y yo evitaba los espejos. No quería verme. No quería enfrentarme a esa versión de mí que empezaba a sentir cosas que no debía. Una mañana, al bajar a comprar pan, me crucé con Lucía, mi vecina del primero. Siempre ha sido de esas personas que sonríen con demasiada intención. «Silvia, cariño», dijo en voz baja, mirándome por encima de las gafas de sol. «¿Te puedo preguntar algo, un poco indiscreto?». Intuí lo que venía, pero asentí con una mueca resignada. «¿Tú y tu yerno?». «Bueno, ¿todo bien en casa?». «Es que alguien os vio el otro día, bajo la lluvia, muy juntitos. Y bueno, ya sabes cómo es la gente». Mi estómago se encogió. Ni siquiera pude responder. Me limité a balbucear un «no tiene importancia» y a despedirme rápido. Subí a casa con las piernas temblorosas. ¿Quién nos había visto? ¿Qué más habían dicho? ¿Ya había rumores circulando por el edificio? Aquel mismo día, noté algo más extraño en Carmen. Su mirada se había vuelto opaca. Como si algo dentro de ella se hubiera apagado.
Me hablaba poco. No preguntaba. No sonreía. Se movía por la casa como una sombra de sí misma. Por la noche, al sacar la basura, escuché cómo cerraba la puerta del dormitorio con llave. Nunca lo hacía antes. David no había vuelto desde la noche del cumpleaños. El silencio de ambos era como un grito en mi cabeza. Intenté enviarle un mensaje, preguntarle si estaba bien, si necesitaba hablar. No respondió. Y entonces lo supe, el control se me había escapado. No sabía cómo, ni cuándo, pero había perdido el rumbo de todo esto. Aquella charla bajo la lluvia se había convertido en una grieta. Una que ya no podía taparse. 2 días después, mientras cenábamos en silencio, Carmen dejó el tenedor en el plato sin apenas haber tocado la comida. «Mamá», dijo, sin mirarme, «¿puedo preguntarte algo?» Asentí, tragando saliva. «¿Qué pasa entre tú y David?» La frase quedó suspendida en el aire como una amenaza. «Nada», respondí de inmediato, quizá demasiado rápido. «No pasa nada». Ella levantó la mirada, y sus ojos estaban llenos de tristeza. No rabia. No celos. Tristeza. «Siento que estoy perdiendo a los dos», susurró. «A él, y a ti también». Mi corazón se partió en ese instante. No por lo que me acusaba, sino por saber que no podía negarlo con la certeza que ella necesitaba. No podía seguir así. El silencio entre nosotros se había vuelto insoportable. Cada rincón de la casa estaba impregnado de ausencias, de miradas que no se cruzaban, de palabras que se quedaban flotando en la garganta sin llegar a salir. Sabía que tenía que hablar con David. No por aclarar lo nuestro, porque no había un nosotros, sino por recuperar algo de cordura. Por recuperar a mi hija. Le escribí. Le pedí que nos viéramos en la cafetería pequeña donde él solía trabajar antes de montar su propio despacho. Me respondió con un simple sí, y a la hora acordada, ya me estaba esperando en la mesa del fondo. Al principio no dijimos nada. Solo el sonido de las tazas chocando, las cucharillas removiendo azúcar, el murmullo de fondo de la gente. «Gracias por venir», dije finalmente, sin saber bien por dónde empezar. David me miró con calma. No había juicio en sus ojos. Tampoco alegría. Había algo más complejo. Como si él también estuviera roto por dentro. «Tenía que verte», confesó. Y tenía miedo de hacerlo. Bajé la mirada. Mis manos temblaban sobre la taza de café. «No entiendo cómo llegamos a esto», dije con voz queda. «Yo sí», respondió él. Fue lento. Natural. Empezó con una complicidad, con risas, con esas charlas que no tenía con Carmen. Contigo me sentía visto. Escuchado. No supe qué responder. Me sentía culpable. No por lo que sentía, sino por no haberlo detenido a tiempo. «Pero no te preocupes», continuó David, suavemente. «No voy a cruzar la línea. Jamás haría eso. Ni contigo ni con Carmen. La amo. Pero contigo hay algo que me falta con ella. Esa paz. Esa profundidad». Mis ojos se humedecieron. No de emoción, sino de un dolor hondo. Ese que viene cuando sabes que nada puede ser, pero algo dentro de ti lo deseaba. «Tenemos que parar esto», dije finalmente. «Tenemos que olvidarlo». David asintió. «Por eso no he vuelto a casa. Necesitaba ordenar lo que siento. Porque no quiero destruir lo que tengo. Ni lo que tú tienes con tu hija». No dijimos más. Pagó la cuenta. Salimos del local y cada uno tomó una dirección diferente. No me despedí. Caminé por las calles con una sensación de pérdida tan profunda como si acabara de enterrar algo que nunca llegó a nacer. Llegué a casa, me encerré en mi habitación y me dejé caer en la cama sin fuerzas. Esa noche, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja. Un dibujo hecho a mano. Simple, pero hermoso. Lluvia cayendo sobre 2 figuras bajo un árbol. No había palabras. Solo el recuerdo de aquel día. De lo que fue, y de lo que nunca será. Pasaron varias semanas. No muchas, pero las suficientes como para que todo cambiara sin que nadie dijera una sola palabra. Había dejado de frecuentar la casa de Carmen. Ya no tomábamos café juntas ni hablábamos del trabajo, ni de cosas cotidianas como antes. Ella tampoco insistía.
A veces me escribía mensajes cortos. ¿Cómo estás, mamá? Hoy vi tus flores en el balcón, están preciosas. Respondía con amabilidad, pero sin alma. La distancia que había querido evitar se había convertido en una pared gruesa, difícil de romper. David, por su parte, había vuelto a casa. Lo sabía por el coche estacionado delante del portal, por su chaqueta colgada en el perchero cuando pasaba a recoger unas cosas. Pero no nos cruzábamos. O, tal vez, él evitaba que eso ocurriera. No lo culpaba. Carmen intentaba reconstruir los pedazos de su matrimonio. Había gestos nuevos entre ellos. Se mandaban notas, organizaban cenas íntimas, hacían planes de fin de semana. Ella quería que funcionara. Y yo no debía ser parte de ese rompecabezas. En mi interior había un ruido sordo, como un tambor lejano. No era tristeza pura, ni culpa absoluta. Era algo más complejo. Algo parecido a aceptar que lo que ocurrió nos cambió para siempre, pero no por eso debía marcarnos eternamente. Una tarde cualquiera, mientras paseaba por el centro, empezó a chispear. Sentí el primer golpe de agua fría en la frente y, sin pensarlo, alcé la vista. El cielo estaba cubierto, el aire olía a tierra mojada. La gente corría, abriendo paraguas, buscando refugio en portales y marquesinas. Una madre tiraba de su hijo pequeño, riendo. Una pareja se abrazaba bajo una capucha compartida. Yo me detuve. Cerré los ojos. Y no me moví. La lluvia se volvió intensa. Me empapó el pelo, la blusa, la espalda. El agua corría por mi rostro como si quisiera borrar las líneas de los últimos meses. Pero no lo conseguía. Porque había cosas que el agua no podía arrastrar. Y, de pronto, sentí algo parecido a paz. A una certeza dulce. No todas las historias tienen que llegar a algo para ser importantes. Algunas simplemente nos despiertan. Nos enfrentan a versiones nuestras que no sabíamos que existían. Nos recuerdan que, aunque no seamos jóvenes, todavía podemos sentir. Y eso, por sí solo, ya es una especie de renacimiento. Miré el cielo sin miedo, dejando que cada gota me cubriera. Y sonreí. Ahora sé cómo vivir con esta lluvia por dentro, susurré para mí. Porque no todo dolor debe curarse. A veces, solo hay que aprender a caminar con él. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.